Hola a todas y todos. En este video vamos a ver la estructura de una computadora. No solo la estructura, sino además algunas partes que tienen que ver con el funcionamiento de una computadora específicamente para hacer música, para la producción musical. Vamos a comenzar mencionando las dos divisiones principales que hacemos siempre, que mencionamos la estructura de una computadora, que son el software, que es la parte lógica, la parte intangible, lo que no podemos tocar, porque es lo que está ocurriendo adentro. Son cálculos, son programas, son aplicaciones que están funcionando, que las podemos ver en el monitor de una computadora, pero no las podemos tocar. Eso se denomina software. Por otra parte, la otra división es la del hardware, que es lo que sí podemos ver, no podemos ver, sino que podemos tocar, es la parte tangible, la parte física de la computadora, como por ejemplo, vemos acá en pantalla un gabinete de una PC de escritorio, un monitor, un teclado, un mouse, una impresora, y lo que tenemos abajo es una placa de sonido, que es una placa de sonido particular, bastante profesional, que vamos a ver más adelante. La placa madre es uno de los elementos principales que componen a una computadora, también llamada motherboard por su nombre en inglés. Es una placa grandota que, por ejemplo, esta que vemos en pantalla, es una placa que se ubica en todo un lateral de un gabinete de una computadora de escritorio. Las placas madres que se colocan en una notebook son, por supuesto, de menor tamaño por el tamaño de la notebook y más delgadas, por supuesto. Esto es una placa base sobre la cual se conectan todos los dispositivos y cada uno de los componentes que conforman a la computadora. Uno de los componentes más importantes es el denominado CPU, que significa Unidad Central de Procesamiento, su nombre en inglés Central Processing Unit, y es básicamente el cerebro de la computadora, es lo que procesa todos los datos y realiza todas las órdenes que nosotros le damos a la computadora. Cuanto más moderno es el procesador, más rendimiento tiene, y bueno, por supuesto que hay distintos modelos y distintas marcas que ustedes lo pueden ver en el apunte que tenemos colgado en el aula web. Por otra parte tenemos la memoria RAM, que es una memoria de acceso aleatorio y de acceso rápido, es una memoria de acceso muy rápido, en la cual la computadora puede guardar o leer algunos datos que necesita para que un programa o un sistema operativo esté funcionando y no tener que ir así a otros dispositivos de almacenamiento que son mucho más lentos. La memoria RAM es una memoria de uso volátil, ¿sí? Que se escriben algunos datos en ella, y cuando apagamos la computadora la memoria RAM se vacía, se borran todos los datos que funcionan en ella. Cuanto más memoria RAM y de mejor tecnología tenga nuestra computadora, por supuesto vamos a tener también mejor rendimiento. Cuanto más moderno y mejor sea el CPU, el microprocesador también denominado de una computadora, y cuanto más y mejor memoria RAM tenga, mejor va a ser el rendimiento de la computadora. Pasamos al siguiente hardware, que es la fuente, que es un elemento bastante importante. Acá en pantalla tenemos una fuente que vemos que es de 600 watts, que es más o menos, en realidad el estándar actual de una fuente de una buena marca de una computadora puede ser 500 watts, 600 ya es una fuente mejor, pero tenemos que tener en cuenta que cuanto más dispositivos tenemos conectados a la computadora, puede ser que la fuente no soporte. La fuente es la que nosotros conectamos a la red eléctrica y mediante todos esos cablecitos que vemos ahí distribuye la energía que toma de la red eléctrica para todos y cada una de las partes y los dispositivos que están conectados a la computadora, desde la placa madre y hacia todos ellos. Puede pasar que si conectamos placas de video muy potentes, muchos discos rígidos y muchos dispositivos externos, lo que ocurra sea que no sea suficiente la potencia de la fuente y tengamos que reemplazarla por una fuente de mayor potencia. El siguiente elemento que vamos a ver es la placa de video. La placa de video es el elemento que permite generar los gráficos. Es el elemento al cual conectamos el monitor de la computadora, la pantalla sobre la que vemos desplegados todos los gráficos. Cuanto más complejos son los gráficos que queremos reproducir en una computadora, necesitamos una placa de video mejor.
Por ejemplo, la gente que utiliza o que juega videojuegos que habitualmente tienen gráficos de muy alta calidad, necesitan placas de muy alta gama y que realmente son muy costosas. Habitualmente puede ocurrir que las placas de video de este tipo de alta gama sean incluso más costosas que la computadora completa. Y es muy importante tener una placa de video de buena calidad para que la computadora no use recursos de otros componentes como el microprocesador o la memoria RAM para mostrarnos gráficos de buena calidad. Si tenemos una placa de video de buena calidad, todo lo que mostremos gráficamente en el monitor de la compu se va a reproducir sin ningún inconveniente con una placa de video de buena calidad. Si no es una placa de video de buena calidad y tiene poca memoria, va a comenzar a consumir otros recursos de la máquina. Por lo tanto, es importante el eslabón de la placa de video, por más que no nos dediquemos a editar video o a jugar videojuegos, ¿sí? El siguiente elemento es la placa de sonido, también denominada interfaz de audio, que la tarea que realiza es la de reproducir y grabar sonido en una computadora. O sea, egresar e ingresar el sonido desde una computadora y hacia una computadora. Las distintas placas de sonido pueden ser placas muy sencillas como las que vienen integradas en el motherboard que veíamos al principio. Veíamos algunos conectores que eran los conectores de la placa de sonido integrada. Esas suelen ser placas de sonido de muy baja calidad, ya que están en contacto directo con el resto de los componentes electrónicos de una computadora y pueden inducir ruido eléctrico que se traduce luego en un ruido que queda grabado en nuestra grabación, justamente. Este tipo de placa de sonido que vemos en la pantalla es una placa de sonido un poco más compleja, de algunos canales, un poco más profesional. Es una placa externa que tiene mejor calidad por varias características, pero al ser externa está lejos de todos los componentes eléctricos que están adentro de una computadora y por lo tanto se ve menos inducida por esos ruidos, ¿sí? El concepto de interfaz de audio nosotros lo mencionamos porque, bueno, es un concepto importante porque el de placa de sonido tal vez viene de las primeras placas que eran justamente plaquetas electrónicas que iban adentro de la computadora, que si bien existen todavía, las más profesionales son este tipo que vemos en pantalla, que ya han cambiado por el concepto de interfaz de audio. ¿Por qué es esto? Porque, por ejemplo, hoy en día encontramos otros dispositivos que funcionan como interfaz de audio que no necesariamente es lo que denominamos una placa de sonido. Por ejemplo, existen consolas o existen otro tipo de pedaleras para guitarras muy complejas que funcionan como interfaz de audio, o sea que hacen esta tarea de ingresar y egresar el audio desde y hacia una computadora, pero no necesariamente es una placa, está concebida como placa de sonido, sino que está concebida como otro aparato para otro uso, una pedalera, una consola, pero tiene incorporada la función de placa de sonido, o mejor dicho, de interfaz de audio. Vamos a pasar ahora al último hardware que vamos a mencionar al menos, que es el disco rígido. Y esto sí es un espacio de memoria en el cual se guardan todos los datos que necesitamos y que generamos adentro de una computadora. Por ejemplo, todo lo que se guarda en el disco rígido es el software que habíamos hablado en un principio, que es la parte lógica, la parte intangible. Todos esos datos se guardan en el disco rígido. Y el disco rígido sí es una memoria permanente en la cual guardamos y queda guardado por más que apaguemos la computadora y lo prendamos en el momento que sea. Los distintos tipos de software son principalmente el más importante y que necesitamos para que la computadora funcione, para que nos muestre toda su interfaz gráfica de funcionamiento, y es el sistema operativo. Los sistemas operativos, el más conocido es el que tenemos en el medio, que es el Windows. Actualmente el más utilizado es Windows 10. También tenemos
sistemas operativos como los de Mac, los sistemas de Apple, o sistemas Linux, que son sistemas de uso libre. Y básicamente es el entorno gráfico bajo el cual funciona la computadora y podemos interactuar con ella y con todos los programas. Por supuesto que los programas deben poder funcionar y todos los dispositivos y todo lo que funciona en una computadora debe poder funcionar para el sistema operativo que nosotros tengamos. Otro tipo de software que debe funcionar dentro del sistema operativo, nosotros por ejemplo vamos a funcionar dentro de Windows 10, son los programas. Los programas son, por ejemplo, el que mencionamos ahí al principio, que es programas de uso como para trabajo de oficina, que es el Word y el Excel, que es un editor de texto y de editor de planillas de cálculo. Navegadores de Internet, como el Chrome, el Mozilla. Photoshop, que es un editor de imágenes. El reproductor de Windows Media Player, que es un reproductor de música que trae de manera nativa Windows 10. Y nosotros mencionamos acá el Reaper, que es uno de los programas de grabación y edición de sonido que vamos a utilizar durante el año. Estos programas reproducen o nos muestran la información o también pueden generar información de lo que nosotros denominamos archivos. En inglés files, ahí lo ponemos entre paréntesis, y los distintos archivos, según los distintos tipos de archivos que haya, pueden ser fotos, que como veíamos anteriormente pueden ser editadas con el Photoshop o con cualquier otro editor, o con un visualizador de fotos, como también tiene Windows para que las podamos ver. Editores de textos, ¿sí? O generadores de textos con los cuales generalmente uno hace escritos. Videos, archivos de audio. Y vamos a ver qué es lo que hace que se diferencien todos estos tipos de archivos y muchos otros que existen en el mundo de la informática. Lo que hace que estos tipos de archivos se diferencien, por lo menos en lo que nosotros podemos observar, es lo que aparece después del punto, que es lo que se denomina la extensión y que justamente determina el tipo de archivo, ¿sí? ¿Qué nos indica el tipo de archivo? Nos indica qué tipo de información contiene ese archivo. Veíamos que puede ser un video, que puede ser un archivo de audio, que puede ser un texto, y la extensión, por ejemplo, el .wav nos indica que es un archivo de audio. Si fuera un .jpg nos indicaría que es un archivo de imagen. Un .doc o .txt es un archivo de texto. Y así miles y miles que existen en el mercado informático. Vamos a ver otros tipos de software con los que también vamos a trabajar, muy, muy importantes, que son los denominados drivers. Acá ponemos al revés, puse la palabra en inglés al principio y abajo entre paréntesis en castellano, que es controladores. No quiero nombrar controladores porque el controlador luego lo vamos a confundir con los pianos controladores de MIDI que vamos a ver más adelante, más centrado el año. El driver básicamente es un software que sirve para que algunos determinados tipos de software, como los sistemas operativos y los programas, puedan controlar al hardware, ¿sí? Por ejemplo, que algún software en particular, o sea, el driver dedicado para esa función, pueda controlar a la placa de sonido. Eso es una de las funciones más importantes. Nosotros vamos a ver un driver que se denomina driver ASIO, que es el que vamos a utilizar, que trabaja bajo Windows, que vamos a utilizar para que ese driver, que funciona bajo Windows, funcione dentro de Reaper, que es nuestro programa de grabación y de edición de sonido, y para que Reaper pueda controlar a la placa de sonido. ¿Qué quiere decir esto básicamente? Que el driver va a permitir que el Reaper, que es nuestro software de grabación, pueda hacer que el sonido salga e ingrese desde la computadora.
que salga cuando queremos reproducir y que ingrese cuando queremos grabar. Sin este driver no podríamos hacer que Reaper, ni Windows, ni ningún programa controle a la placa de sonido. Por último, vamos a mencionar lo que se denomina codec, que es otro tipo de software. La palabra codec es un acrónimo de codificador y decodificador, y que sirven básicamente para que archivos de, por ejemplo, de audio, como el archivo MP3, o que archivos de video, como el archivo MP4, puedan codificarse para ocupar menos espacio en el disco rígido. No solo menos espacio, sino que además es más fácil subirlos a YouTube, subir un video a YouTube o enviar un audio por mail o bueno, si hablamos de redes celulares, mandarlo por WhatsApp, ¿sí? Los audios y los videos, cuando están codificados con un códec, lo que se intenta con el códec, quienes programan un códec, es que esos audios y videos tengan el menor tamaño posible, ¿sí? Ocupen el menor espacio posible en el disco rígido para que sean fáciles de almacenar y fáciles de transmitir, pero además tratando de que tengan la mayor calidad posible. Eso es lo complicado, ¿no? Programar códecs que permitan poco espacio, poco peso para poder transmitirlo fácilmente y rápidamente, pero que a su vez no pierdan mucha calidad. Por supuesto que si le quitamos cualidades al archivo con un codificador para poder guardarlo y que ocupe menos espacio o transmitirlo y que se transmita más rápido, vamos a perder algo en el camino. Pero bueno, el trabajo de los ingenieros que programan los códecs es tratar de hacer códecs de buena calidad que hagan correctamente esta tarea. Bueno, esto es todo. Espero que les haya servido el video y nos vemos en las próximas clases.